recursos que había allí del argumentativo. Sí. También, Sabrina. sí, Sabrina. Y también el recurso explicativo, lo que dice el texto, ¿no? Sobre la base. Bueno, ¿quién puede expandir un poco, o sea, explicar eso? A ver qué entendieron de eso que dice Sabrina. La cuestión siempre es poder reponer lo que hicimos las clases anteriores para poder avanzar, ¿no? Para ver, Sí. bueno, qué anotaron, ¿no? El ejercicio de escritura, de toma de apuntes siempre es muy importante, ¿no? Y a ver, bueno, después de una semana ya que la memoria no nos ayuda, ¿no? Ver de qué manera nos ayuda la escritura, esa herramienta que tenemos, ¿m? Para poder de alguna manera avanzar. Así que, bueno, eso. Estuvimos viendo recursos explicativos. Bueno, ¿quién quiere expandir un poco eso? Explicar. Quiero decir, de alguna manera ese es los árboles y estamos en un bosque, ¿no? Y bueno, lo que queremos tener es de qué manera una visión un poco más global acerca de esto. Muy poca gente con la cámara prendida, por favor. Ay, sí, profe, ya la prendo en breve. Me estoy Dale, acomodando y yo ya la prendo, perfecto. ¿sí? Stephanie, gracias. Sí, bueno, ¿quién quiere seguir Perdón, yo con...? tengo anotado, si le parece. Sí, Matías. ¿Qué tal? Dale. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Me alegro. Estoy grabando la clase si no le molesta. Eh, Tiene sus cosas, pero dale, Ok. dale. Con respecto a los temas que estuvimos conversando, tengo anotado de la polifonía. Todo texto es polifónico. Coexistentes múltiples voces con conciencias o puntos de vista independientes dentro de una misma obra. Argumento concesivo, concede ante una Bueno, dificultad. vamos ahí a dar ahí Perdón. un tema, es polifonía, ¿no? Ahí anotemos, polifonía. Eh, yo anoto todos los que hacen el repaso, igual, anoto en el sentido de que, bueno, nada, forma parte de la evaluación un poco. No me gusta decir evaluación continua, pero está bueno eh, la participación. Eso por un lado, polifonía, bien. Y vos decías, Martínez, que es la polifonía. ¿Qué tenías anotado? Coexisten múltiples voces, conciencias o Sí. puntos de vista independientes dentro de una misma obra. Bien. ¿Eso por qué lo decíamos? ¿A qué venía todo esto? Puede ser que se disputan el sentido del texto, o sea, cada uno da su forma Claro, o como ver el texto, básicamente. Entonces, cada uno le claro, trata su sentido en base a su ideología, sus exactamente, Esteban. experiencias. Eh, y eso, digamos, a nivel textual, ¿cómo se manifiesta? No lo vimos todavía el tema de polifonía en sí, ¿no? Yo lo pasé así como por un costado, pero me pareció interesante. Y por ahí, digamos, haciendo una especulación con respecto a dentro del mismo texto puede haber diferentes opiniones con respecto Sí, a un mismo tema, puede haber diferentes, el que escribe el texto o si hace una cita de otro autor y contrapone esos puntos de vista con respecto a un mismo tema. Bien. y en el caso este, Diferentes hipótesis. no, en el caso particular Ah, del texto sí, bueno, puede ser, profundamente puede ser que haya distintas hipótesis acerca de algo, ¿no? O sea, acerca de las causas de un fenómeno. Fenómeno me refiero
a un suceso que aparece filosóficamente, ¿no? Hablando, un fenómeno es algo que aparece, ¿no? Y que hay que explicar, es algo nuevo. ¿No? Y por ejemplo, en el caso del texto de la violencia en las aulas, que decíamos esto, la visión, cómo magnifica por ahí los medios, el tema de la violencia que hay, y después llevándolo, en este caso el autor o quien hace, se basan en datos duros y como dando a entender y también contraponiendo un poco el tema de la visión que tienen los chicos, que lo ven como un lugar seguro. Claro. Digamos. Sí, eso con respecto a polifonía está muy bien. Claro, acá hay dos visiones que se enfrentan, ¿no? Una que tiene que ver los medios de comunicación, que exponen una mirada, ¿no? Para la revista esta sesgada, ¿no? Profe, perdón, estoy con la cámara apagada porque estoy en la calle todavía. Dale. Gracias, Celeste. Eso, por un lado. Bueno, polifonía, ¿no? O sea, ¿de qué manera van a aparecer? Las voces van a aparecer, las visiones acerca de un hecho van a aparecer. Y el autor del texto las va a retomar de alguna manera y más adelante vamos a ver de qué manera por pequeños detalles, ¿no? Indicios verbales que aparecen, pequeñas opiniones, a veces muy solapadas, incluso a veces nada más que tienen que ver con el uso de un adjetivo o de un modo verbal, ¿m? O de un tiempo verbal, ¿no? Está dando una opinión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero decir, de qué manera uno está, de alguna manera, contradiciendo, o el autor de este texto está refutando, es el término, ¿no? La visión que tienen los medios de comunicación, ¿no? Quiero decir, todo esto uno puede estar de acuerdo con uno, con el otro, eso no. A nosotros lo que nos importa es comprender, es interpretar el texto, cómo está armado, desde el punto de vista del autor. Bien, eso polifonía. Después teníamos... ¿querés seguir, Matías? Sí, claro. Argumento concesivo, concede Sí. ante una dificultad, es un nexo conector. Ejemplo, aunque, pese a que, Sí. los nexos unen por lo menos dos ideas. Bien. Esperen que escribo en el chat y leo. Está viajando Natalia. Bueno, gracias Natalia. Esto nos va a remitir, y un tema que vamos a ver ahora, a lo que es coherencia y cohesión. Que quizá muchos de ustedes lo hayan visto en el secundario. El tema este de la coherencia y de la cohesión. Esta cuestión de los conectores. Van a ver que hay gramáticas textuales que tratan de explicar, o sea, qué es lo propio, o sea, qué vuelve a una serie de palabras texto y otras no. Y van a hablar de esto, de coherencia y de cohesión. Y una de las cuestiones que aparece, uno de los recursos que aparece son los conectores lógicos, que son muy importantes. O sea, de qué manera se unen las ideas. En el caso este yo les había dado el conector concesivo porque me parecía interesante empezar por atrás, ¿no? Un conector complejo. ¿Qué habíamos dicho aparte de esto? ¿Qué ejemplo habíamos dado? Habíamos dado, por ejemplo, el de cuándo. Bueno, ese es un conector lógico, ¿cuándo? Pero el de concesivo. El de... Aunque y pese a qué. Sí. Sí. ¿Y cuál ¿El era el cómo? ejemplo que teníamos? ¿El cómo también estaba? Sí, el cómo también, pero lo habíamos hablado que era un comparativo y que también podía ser para introducir un ejemplo. Aunque pese a que los primeros. ¿Cómo, Miguel?
Toda la charla se dio justamente con los concesivos por el aunque y el pese a que en la clase Sí. pasada. Sí, ¿y cómo aparecían en los textos? Bien. Profe, yo tengo que plantear una dificultad. Sí. ¿Qué más? Sí, como un recurso explicativo, de ejemplificación, clasificación. No, pará, En el- ahí ya estamos en otro tema, espera. En el texto, Laura, recurso es otro tema. Ok. en el texto una parte empieza, pese a que un alto porcentaje de alumnos dice haber presenciado alguna vez, y a partir de ese pese a que es una oración subordinada, habíamos dicho, entonces con un nexo conector, a partir del texto de las aulas, de violencia en Bien. las aulas. Bueno, y esto, digamos, de alguna manera ordena dos ideas, ¿no? ¿Cuáles eran las dos ideas que ordenan? Digo, porque todo esto es lo que van a tener que escribir ustedes. En algún momento van a tener que detectar, bueno, ¿cuál es las ideas que une un nexo conector? Bueno, esta y esta. Y de qué manera, expliquen de qué manera las une, ¿no? Es el ejercicio, ¿no? Sería un poco. Y eso, o sea, ahora lo estamos haciendo oralmente, pero la idea es hacerlo por escrito, que es un poco más complejo. Profe, yo tengo que dice la idea subordinada va después del conector concesivo y después de la coma aparece la idea principal. Bien. Y en este caso, entonces, ¿cuál es, José? Bárbaro. Muy bien, está muy bueno ese apunte. En este caso, a ver, no estoy viendo el texto, profe, disculpe. Sí, no hay apuro. No, La la oración idea- principal era 7 de cada 10 estudiantes se niega a definir Claro. a su escuela como un espacio de violencia. Esa era la principal. Claro, Esa es la principal, sí. la principal. Y la subordinada, bien. Eso Y la textual. que, claro, Bien. la subordinada es la que empieza pese a qué, es donde empieza la oración. ¿Y cómo era? La idea, Que lo- Pese a que un alto porcentaje de alumnos dice haber presenciado alguna vez actos de agresión en el colegio. bien. Perdón. Entonces tenemos un alto porcentaje presenció actos de agresión, por un lado, y por el otro lado, ¿no? Se niegan a definir a la escuela como un espacio de violencia. Bueno, eso. Ahora, ¿está bien? Eso eso lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver, ¿por qué lo podemos ver? Lo podemos entender, lo podemos ver, ¿por qué? Porque está el conector y está la coma, en el medio de las dos cláusulas, de las dos ideas, ¿está bien? Eso lo podemos ver. Estamos hablando de escritura. Ahora, ¿cuál era la idea de de esta explicación? ¿Cuál era? O sea, ¿de qué manera une estas dos ideas? Muchos pibes vieron actos de violencia, los pibes se sienten seguros. Sin repetir textualmente lo que dice el texto, ¿no? Porque dice pese a qué. ¿Pero qué significa pese a qué? Yo había puesto que las dos ideas de la escuela, que unen las dos ideas de la escuela es segura, pese a que algunos alumnos vieron violencia en la escuela. Sí, pero ¿qué significa el pese a Había qué? notado. Está bien, María. Que aunque algo, Bueno, esto es- que algo ocurrió, perdón, disculpe. Sí. No, dale, Matías, dale, sí. No, me parece que quiere expresar que aunque ocurrió algo, las cosas se brinda tranquilidad en otro ambiente, en el mismo ambiente, ¿no? O sea, pese a que pasa esto, Como Que una las ideas, contradicción. que se contraponen las ideas. No se contraponen, eso es lo que habíamos dicho, que precisamente no se contraponen. Quiero decir, Yo lo que tengo estamos tratando anotado- de... Disculpen. Yo tengo anotado, Lo que- profe. Lo que Ah. estamos tratando de decir es, claro, no repetir lo literal que sería decir, aunque pese a que, sí, uno entiende la idea, ¿la puede explicar a la idea? Bueno, dicen, es contraposición, no hay contraposición, precisamente. Sí, ¿quién estaba hablando que quería...? No, profe. Sí, Sí, Vanessa. que decía, yo tengo anotado que es que une dos ideas, que es un nexo conector concesivo, ¿está bien?
¿Qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir que es concesivo? Se argumenta desde la complejidad, profe. Yo tengo anotado Sí. que une dos ideas. Sí, todos los conectores van a unir dos ideas. Todos los Ok. En este conectores. caso puede ser que es concesivo, porque hemos hecho como que concede justamente, hay una idea principal y concede justamente, sería eso. O sea, Sí, basándonos en la palabra en sí, digamos. sí, sí, tal cual. Básicamente es eso. O sea digamos, a pesar de que hay violencia, concede, o sea, digamos que los chicos justamente se contraponen, y ahí está el tema de la idea principal. Los chicos la ven como un lugar, un espacio seguro en la escuela, a pesar de que se está hablando de violencia, digamos, de violencia en los colegios, digamos. Sí, la contraposición está en las ideas, vamos a decir. Seguridad, Sí. violencia. Seguridad y Perdón, violencia. ¿No? Perdón, ¿se Vamos podría ver a analizar. Disculpen. Sí. Pero ahora no estoy contraponiendo. Cuando yo digo, pese a que estoy concediendo, como dice, es conceder. O sea, yo te admito. También, claro. Admito. O sea, eso no es que deja de existir. Da No como estoy una negando limitación. eso. ¿Cómo? Da como una limitación. A ver. Puede ser. ¿Cómo sería lo de la limitación? Sí. O sea que a pesar de que algo está, no quiere decir que no ocurra lo contrario, ¿eh? Sí, es más complejo, es que las dos cosas pueden existir, ¿no? Pero obviamente, como hay una que está subordinada y una que es principal. La que está principal es que los pibes se sientan seguros. Pero van a ver, después lo que les mostré también, que esta argumentación la invierte cuando utiliza el aunque. Bien, ¿se entiende esto? Yo me metí acá, bueno, pero ¿se entiende? Quiero decir, acá hay una cuestión, un nexo conector une ideas, une dos ideas, como en este caso. ¿Cuáles son esas dos ideas? Violencia y seguridad. Y no dice, no está contraponiendo, no dice pero, o hay o un adversativo, o hay violencia o hay seguridad, ¿no? Porque ahí sería el caso de la contraposición, de la disyuntiva total. La gramática nos ofrece eso. Acá no, dice a pesar de que tiene este matiz que no niega la violencia, pero dice, bueno, pero parece que un poco más importante o lo principal acá es que los pibes se sienten seguros en la escuela, ¿no? Bueno, nada, es eso, es meternos un poco en este mundo de la argumentación. Quiero decir que los nexos conectores nos dan una posibilidad de explicar de alguna manera un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro mundo, de las posibilidades de pensar, ¿no? O sea, podemos pensar disyuntivamente, pero bueno, o adversativamente con el pero la gramática tiene más posibilidades. A eso es lo que nosotros transitamos, eso, las posibilidades que nos ofrece la gramática. Bueno, argumento concesivo. No es fácil, empecé por el final. Es más fácil empezar por Juan y Pedro. Bueno, nada. Se unen dos elementos, bueno, ya está, 1 más 1. Pero bueno, esto es un poco más complejo. Bueno, recursos argumentativos habíamos visto. Acá había una compañera. Quiero decir, este ejercicio del repaso, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué escribimos nosotros en nuestros cuadernos? ¿Qué entendemos de lo que escribimos? ¿Nos sirven las notas o no nos sirven lo que tomamos apunte? Porque sabemos que nuestra cabeza, nuestra memoria, desde que existen las palabras escritas, de alguna manera la arruinamos, ¿no? A la memoria. Es esta cuestión. En algún momento quiso hablar Pablo, me parece. No, yo quería expresar y decir antecedente y consecuente, porque vos estás hablando de disyunción, y bueno, antecedente y consecuente, entonces sería también otra palabra que relaciona dos ideas. Sí, en términos lógicos, sí. Sí, yo lo estoy metiendo desde la lógica, porque como estudié lógica. Claro. Porque la disyunción es verdadera cuanto una de las premisas verdaderas. Cuando veamos conectores
cuando veamos los conectores, la conexión lógica, porque ahora estamos viendo nada más un anticipo, es esto. Sí. ¿No? Me fui. Spoileando. Si querés hablar un poco de eso, estaría buenísimo. Recordame. Dale. Cuando veamos coherencia y conexión lógica. ¿Y cómo hago con el curso? Cambiar la red, por ahí se te sale la MIT, pero Bien. No. listo. ¿Tenés un recreo o algo? Hacelo. Bueno, recurso argumentativo, vamos. Estamos poniendo a prueba nuestra memoria, acá, nuestros apuntes. ¿Quién había traído lo de los recursos? Había dicho. Todavía había hablado de los recursos explicativos. Sí, Va, Laura. recursos explicativos. Sí, y también Vanessa, creo, Sabrina. ¿Qué son los recursos explicativos? ¿Qué serían? ¿Qué significa? ¿Qué tienen anotado? Yo lo que tengo anotado es como que explica el cómo y da ejemplificaciones. En el caso del texto, por ejemplo, hay una clasificación, una caracterización. Por ejemplo, los divide entre los más y los menos violentos. Sí. ¿Y eso qué sería? ¿Más y menos violentos? ¿Dividir? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de recurso sería? De clasificar. Clasificar, ¿no? Violencia, lo que decía el texto, violencia en sentido estricto o hechos de incivilidad. ¿Está bien? Eso es lo que aparecía. ¿Para qué sirven los recursos argumentativos o explicativos? Para desarrollar. ¿Para? Yo tengo anotado que ejemplifica. Forzar una postura. Yo tengo anotado que es para desarrollar. Para desarrollar. ¿Para desarrollar qué? Sí, está bien. Y después, Miguel, decías... Forzar una postura. Forzar una postura. Sí. Como para aclarar un texto, dejar algo más claro. No, validarlo. Bueno, pensemos... Sí, o llevarlo para el lado que vos quieras que lo interprete el lector. Sí, pero primero no perdamos de vista que esto está unido, ¿no? Estos serían los árboles del bosque. La ejemplificación, la clasificación, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? Dependen cuando de la hablamos idea principal. El argumento. Claro, estamos hablando de un texto argumentativo. Estamos hablando de un texto argumentativo donde hay una idea principal que se llama hipótesis. Y entonces, para demostrar esa hipótesis, el autor va a utilizar toda una serie de recursos explicativos en el desarrollo, ¿no? Recuerden que la estructura de un texto argumentativo, ¿cuál es? Recordemos esto. Introducción. ¿Qué sería la argumentación? Argumento, desarrollo y después conclusión. ¿Qué nos falta ahí? En Laura, lo que decía Laura. Laura, ¿podrías repetir? Introducción, hipótesis. Ahí está, hipótesis, no te había escuchado hipótesis. No, perdón. Argumento y conclusión. Bien, ahí está. Ahí está. Entonces, nosotros presentamos el tema, ¿no? En la introducción, planteamos la hipótesis, que es algo que suponemos, y eso que suponemos lo tenemos que demostrar. Y por último le damos un cierre, vemos si eso se demostró, si no se demostró. En el caso de demostrarse, qué consecuencias negativas o positivas puede tener, ¿no? Qué cosas podemos proponer para cambiar la situación. ¿Está bien? Entonces eso. Y ahí, entonces sí, vienen cuando argumentamos, cuando explicamos,
la hipótesis, utilizamos recursos argumentativos. ¿Mm? Ahí está la habilidad de, vamos a decir, como decía acá, de forzar, ¿no? De forzar en el sentido de que, bueno, sea muy difícil de conciliar la realidad con la hipótesis, ¿no? Y llevarla para un lado. Pero siempre se trata de persuadir. ¿Mm? De persuadir al lector, de convencerlo de algo. ¿Mm? Bueno, ¿algo más vimos? Recursos argumentativos, estructura argumentativa. Bueno. ¿Tienen algo más en los apuntes? Profe, a mí me quedó, no sé si no lo completé, epistemológicas. Claro, epistemología. Me quedó la palabra así, ahí, Sí. no sé si lo anotó en el chat. Tenela. Esa palabra es epistemología o epistemológica, está referido a la filosofía de la ciencia, ¿no? Y cuando nosotros planteamos una hipótesis, estamos hablando de algo que es filosófico, ¿no? Estamos explicando de alguna manera y tenemos un método para explicar. Pero bueno, la epistemología, la filosofía de la ciencia, explica bien qué es una hipótesis. ¿Mm? Y eso lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir profundizando. Por lo pronto dijimos que una hipótesis es una oración afirmativa. ¿Mm? Es una oración afirmativa que tiene sujeto y predicado. ¿Mm? Que afirma algo de una cosa, de algún fenómeno, o establece relaciones de causa y consecuencia. La idea de siempre de nuestros ejercicios es por ahí ver si la hipótesis no te... Porque los textos no te van a decir esta es mi hipótesis o esta es la hipótesis del texto. En general no te lo van a decir. Entonces la idea es traducir eso, ¿no? Traducir eso a una hipótesis. Lo que hicimos con la hipótesis previa es un poco eso, de lectura. ¿Recuerdan, no? Lo de la hipótesis previa, que era lo que nosotros aquellos pensábamos acerca de lo que dice el texto antes de leerlo. Bueno, vamos a compartir y avanzar en cuestiones nuevas. Me gusta primero leer a mí y después avanzar en las cuestiones teóricas. Vamos a compartir. Profe. Sí. Otra cosa que nombró, pero medio al final, fue el tema de los pronombres, que sustituyen el sustantivo, pero que medio como que quedó ahí. Sí. Sí, eso lo vamos a ver ahora como veamos coherencia y cohesión. Sí, hay una cuestión. Vos fijate cuando te enseñan una lengua, lo primero que te enseñan es... ¿Quién habló? Disculpen, que no, ahí se me fue el... Acá, Nico. Ah, Nicolás. Dale. Sí, lo primero que te enseñan, cuando te enseñan, una de las primeras cosas que te enseñan son los pronombres. Sobre todo los pronombres personales, ¿no? Y bueno, y en castellano tienen sus cosas. Tienen sus cuestiones, tienen su complicación. Porque si uno no entiende los pronombres, y hay unos pronombres que nosotros son los que le vamos a poner el ojo, que son los que se confunden con los artículos, que nos ponen, nos complican a la hora de entender algo, un texto, de seguir oración por oración. Así que, bueno, eso es una de las cuestiones que... Tenelo anotado, está bueno eso.
¿Habíamos dado algún ejemplo? Está bien. La semana pasada. No, yo había anotado los, pero creo que está basado en esto Sí. que dijo usted. Sí, sí. Tiene que ver con eso. Lo, los, la y las. ¿No? Y ahí tenemos formas que tenemos que entender bien. Bueno, leo. Después leen ustedes. Dice... El trabajo hace eje en aquellos acontecimientos que tienen como escenario a los colegios, donde la institución actúa como caja de resonancia del contexto social en el que está inserta. Los divide en aquello que los investigadores llaman hechos de incivilidad, como la rotura de útiles, gritos, burlas e insultos, que son los más habituales, y los de violencia en sentido estricto. Amenazas de daño a un compañero, golpes o lastimaduras, amenazas o lesiones. Bueno, habíamos dicho que acá hacía una clasificación y una ejemplificación. Y acá habíamos hablado también, habíamos dicho que este como de caja de resonancia no es lo mismo del como la rotura de útiles. Seguimos en recursos explicativos. Vamos a tratar de desarrollar un poquito de recursos explicativos. La teoría la tenemos acá. Comparto otra cosa. A ver. Por ejemplo, acá tenemos recursos argumentativos. Esta está la bibliografía, citas de autoridad, ejemplos, definición, pregunta retórica, comparación, refutación. Bueno, y después les voy a dar una lista que sigue esto. A ver si lo tiene. Bueno, esto es la estructura argumentativa. Y bueno, y seguimos con esto. Bueno, otro recurso explicativo que aparece acá. Dice que la institución actúa como caja de resonancia del contexto social en el que está inserta. Bueno. ¿Alguien entiende qué dice acá el texto? Porque de alguna manera nosotros lo que habíamos dicho, bueno, si nosotros captamos la estructura argumentativa del texto, podíamos encontrar la hipótesis y ahí teníamos la idea principal del texto. Y sabíamos si esa hipótesis nos interesaba o no, podíamos seguir y leer línea por línea. Nosotros decimos, bueno, a ver, sí, esta hipótesis, ¿qué pasa con esta hipótesis? De que los chicos se sienten seguros en la escuela. A ver, ¿qué explica? ¿Cómo va a explicar esto? Y entonces acá el autor empieza a explicar, sobre todo. Igual ya había dado un par de datos. ¿Qué quiere decir? Que la institución actúa como caja de resonancia del contexto social en que está inserta. Hace una comparación, ¿no? Claro, una comparación. Una comparación que es otro recurso explicativo. Y ahora sí, coincido con el compañero que recién había dicho que de alguna manera a veces hay un forzamiento, ¿no? para convencer al otro de los argumentos. Bueno, para mí la comparación es un recurso que siempre es polémico. Uno puede tener siempre, cuando le están diciendo algo y le comparan una cosa con la otra, puede decir, no es lo mismo, ¿no? Sencillamente. Y esperar que el otro le pregunte, le diga la semejanza de lo que está argumentando. ¿Se entiende esto? O sea, una comparación es un recurso argumentativo que de por sí no implica una validación. Uno puede aceptar o no aceptar ese recurso, esa comparación, porque una comparación es compleja. Bueno, y acá vamos a tratar de entender qué dice. La institución actúa como caja de resonancia del contexto social. ¿Caja de resonancia de qué? Primero. Puede ser de la violencia en general que hay en la sociedad, entonces se hace eco el colegio de esa violencia que hay en toda la sociedad. Sí. Sí, de alguna manera tiene que ver con esto. O sea, la violencia entra en esa caja de resonancia que es la escuela.
¿Mm? O sea, ¿qué se está comparando? ¿Qué con qué? Y la sociedad en general con los alumnos que asisten. A ver. Dice leo de vuelta para que, viste, donde la institución actúa como caja de resonancia del contexto social en el que está inserta. O sea, el colegio se hace eco de la violencia, o sea, como que está tratando de hacer esa comparación de la violencia que hay en toda la sociedad, se hace eco en los colegios. Como que también hubiese violencia en los colegios, pero justamente lo que fundamenta es, o trata de comprobar, es que a pesar de eso hay los chicos que son los que van a los colegios, sienten que es un lugar seguro, o sea que no es tan así, digamos. Eso no es tan así, esa resonancia